problemas, estaba en una tormenta Sí. que yo mismo no entendía, estaba en un sentimiento de soledad, en un vacío que yo no hallaba con qué, un artista famoso que estaba en la televisión. Yo pensé viajando el mundo con las amistades mías, ya te estoy hablando que era el Toco, Formel, fulano, o sea, un tipo que estaba en otro mundo, en otra élite, y nada de eso. Te llenaba. Nada de eso hizo nada por mí en el momento. Supe que era la presencia de Dios, porque cuando la presencia de Dios llega a tu vida, el miedo se espanta. Y aquel terror que yo tenía se acabó en ese instante. Y toda la tormenta que había en mi vida y todos mis fracasos, lo único que estaba bien en mi vida era la carrera. Bienvenidos a Guerrilla con Gilbert Salazar. Llega otro episodio más. Así estamos, de semana a semana, dándole gracias a Dios por esta oportunidad de venir y compartir contigo. Recuerde, este es el programa, el podcast que está dirigido a la familia hispana, a los inmigrantes. Y venimos a inspirarte, a que abras los ojos, a que te ubiques, a que llegues a los Estados Unidos y hagas lo que tenga que hacer, confiando en Dios, que vas a llegar a destino seguro. Familia, hoy tengo un invitado muy especial, oriental como yo. El santiaguero, yo el guinero, estamos muy cerquitas ahí, somos como que vecinos. A este hombre lo conozco ya hace algunos años, incluso antes de mudarse para los Estados Unidos. Su vida comenzó allá por Palma Soriano, pero allí no se quedó todo. Allí el hombre voló hacia La Habana, ha volado a muchos países del mundo y déjeme decirle que tuvo una participación genial e histórica allá en Viña del Mar. Pero este hombre que me acompaña hoy es un hombre que viene cantando y contando ya hace algún tiempo. Un hombre que en algún momento de la historia estuvo con las principales bandas musicales cubanas y hoy está con la banda del reino, con la banda de Dios. Señoras y señores, este hombre que si te digo su nombre, valga la redundancia, Francisco José Freeman, si no lo conoce, es Coco Freeman. Oye, gracias por la presentación esa espectacular. Oye, ahí acordándome tú como siempre. Un poco de tu historia, de lo que hemos compartido. Oye, gracias por invitarme nuevamente. Gracias, ahorita no fuera de cámara. Es un placer, porque fíjate que esto lo comenzamos hace un par de meses y ya veníamos hablando hace unas semanas atrás. De hecho, hace unos días atrás cancelamos porque hubo una operación y todo, pero le doy gracias a Dios porque estás aquí conmigo hoy. Exactamente, yo agradecidísimo al Señor y también a ti. Primeramente por tu amistad, Gilberto, porque eres una persona humilde, a pesar de tus dotes, de tus dones, a pesar de todos tus talentos, de tus posiciones que has tenido con los programas maravillosos que todo el mundo escuchaba en el 88.3. Por años te has mantenido siendo una persona servicial, un cristiano servicial en disposición de ayudar a todos. Gracias por ser mi amigo, gracias por tu amistad y por invitarme. Un placer, gracias. Coco. Y fíjense, mi querida familia, hoy Coco está compartiendo conmigo, pero quisiera que Coco contara un poco sobre su historia de vida, su testimonio y algunas de las cosas más importantes que han sucedido en estos años. Él, nacido en Palma Soriano, ¿me puedes contar cómo fue esa historia de tu niñez? Porque sé que desde muy pequeño te inclinaste por la música. Sí, mira, primero te voy a revelar algo que mucha gente no sabe. Yo siempre digo que yo soy de Palma Soriano porque allí desde muy pequeñito, o sea, yo creo que no tenía un año y fui a vivir para Palma porque mi mamá es palmera. Okay. Yo nací en Holguín. Mira yo nací allí en José Antonio Cardé, entre Martí y Frexe. Fíjese usted. Te sorprendí claro con esa. Sí. Esa no te la sabía. No me la sabía. Bueno, y allí me inscribieron y todo. Lo que pasa es que mi madre era de Palma y entonces nos fuimos a vivir. Yo era bien pequeñito, no tenía uso de razón todavía cuando nos fuimos a Palma Soriano. Pero de allí me considero allí porque allí crecí, allí aprendí, la conciencia mía se despertó estando en Palma Soriano, ¿no? O sea, como un niño que corría por aquellas calles y allí me crié en Palma todo el tiempo hasta que un día pues salí, como tú bien dijiste, hacia la ciudad de La Habana.
Ahora, ¿en qué momento? Porque sé que desde muy pequeño cantas y que también fuiste como músico aficionado o cantante aficionado en esa primera Sí, etapa antes de llegar a La Habana. sí, sí. Yo canto, yo creo que primero aprendí a cantar y después a hablar, ¿no? Porque yo me aprendía las canciones, Gilberto, de la radio. Mi mamá tenía un radiecito de esos que tenían el dial, un dial grande así en el medio. El botón era grande así. Y entonces ella siempre tenía música. Y yo era un niño que estaba jugando y cuando oía una música que me gustaba, iba y me sentaba al lado del radio a escucharla. Y me la aprendía. Yo no sabía todavía ni leer ni escribir, pero me aprendía las canciones al vuelo. Y las canciones de aquella época, yo nací en el 66, así que te estoy hablando cuando tenía 3 4 años, empecé a oír, a cantar y la gente, mi mamá se reía, lo tomaba como gracia, mis tías y la familia cercana, las amistades, los vecinos, mira Coquito cómo canta, canta, a ver, cántame tal cosa, y como gracia, y como gracia. Y chicos, tú sabes que cada vez que iba una visita a mi casa, mi mamá tenía que ponerme a cantar porque si no yo me ponía bravo. ¿Sabes que a los muchachos Sí, les da pena cuando hay gente? No, a mí no. A mí había que ponerme a cantar porque si no yo le llamaba la atención cuando se decía, no me pusiste a cantar, ¿me entiendes? Y entonces cantaba todas las canciones que estaban de moda. Cuando aquello, me sí, acuerdo que estaba Nino Bravo. Entonces yo exacto. cantaba todas esas canciones La siendo un década niñito. prodigiosa. La gente se reía porque me oía cantando canciones de Nino Bravo. Yo era un niñito. Y así empecé hasta que un día mi madre, que fue como creo que para todo el mundo funciona igual, o para la gran mayoría, las madres son nuestras primeras heroínas de nuestras vidas y nuestras primeras profetas. Amén. Y recuerdo que mi mamá, yo siendo bien niño, me acuerdo que me dijo, tú eres el artista de la familia, tú vas a ser el artista de la familia. Y aquello me quedó. Y, y entonces desde ese momento yo me sentí artista. Ya. Yo no sabía lo que era ser artista, lógicamente, pero yo me sentía como tal. Y yo sentí el peso de esa palabra sin conocer la palabra, me lo tomé en serio. Y donde quiera que me llamaban, yo iba y cantaba. Los Wow. vecinos me decían, Coquito, ven acá, ven acá, ven acá un momento. Yo estaba jugando a las bolas, al trompo, ven acá, con los pies por el suelo en el barrio. Me dijo, ven acá, canta ahí algo, ven acá, ven, para que te vea. Y entonces yo me paraba, pum, y cantaba, en cualquier esquina, en cualquier lugar. Wow. Así empecé. Y después fue en la escuela, después en la Casa de la Cultura, después vinieron los festivales, cuando éramos Sí. pioneros y esas cosas. Todos los festivales me llevaban hasta desde el municipal hasta el Festival Nacional. Y así me cultivé. Y así pues fui creciendo. Ya cuando llegué a la adolescencia, pues ya tenía idea de lo que yo quería hacer en mi vida. Ahora, hubo un Ya en serio. momento en que, como decíamos, hablamos, fuiste para La Habana, creo que comenzaste ya por el año 90 con el grupo Girón, Sí. de la Trova, de la Ujú. Universidad de La Habana, algo así, ¿verdad? Sí, antes de salir a La Habana, porque eso es un dato que siempre se pierde, siempre empezamos a contar de que nos vamos para la capital. Pero realmente, aunque no estaba ni evaluado, sabes que en Cuba sí te evalúan y Sí, tienes que sí. tener un aval profesional para poder trabajar, pertenecer a una empresa. A mí Cultura me llamó porque hicieron un cabaret para un carnaval que había allá y contrataron a los mismos artistas que éramos de ahí, artistas aficionados, y ya nos contrataron a pagarnos un sueldo, ¿sabes? Casi que era representativo, no era un sueldo ni un salario, pero bueno, nos pusimos contentos y yo fui parte de ese cabaret allá en Palma Soriano, se llamaba Bajo la Estrella, le pusieron porque estaba en el techo de una tienda muy conocida allá, la Reformista en Palma Soriano. Y entonces ahí yo siendo un muchacho todavía delgadito y bien jovencito, pues ahí empecé a cantar. Y entonces después de eso, y eso fue por el año 88 Ya. más o menos. Y entonces en el año 90 sí, desde esa época del 98 yo empecé del 88, perdón, yo empecé a recibir la invitación de Carlos Alfonso Calzado, que era director del grupo Girón en La Habana. Era un grupo que se fundó en la universidad, donde, mira, ahorita mismo estábamos hablando de mi amigo Augusto, Sí.
y Augusto fue cantante, fundador de ese grupo. Ahí el bajista era Mayito Rivera. Wow. Mayito Rivera, que después fue cantante de los Bambán, una gente archiconocida, un cantantazo que se ha dado, sobre todo en la música popular bailable. Leliebre, el flautista de los Bambán. O sea, una serie de muchachos que eran jóvenes, jovencitos cuando veo, y que hicieron historia creando ese grupo en la universidad. Pero Augusto se fue para Moncada, el otro se fue para otro lado, el otro y así. Entonces Carlos fue el que se quedó, el director, Carlos Alfonso, mi gran amigo y hermano. Y entonces él empezó a llamarme porque nos conocíamos de los festivales y todo. Y tú eres el hombre que tienes que venir para acá, ven para La Habana. Entonces yo no quería, me resistí. Difícil. Ahora la gente dirá, oye, este que es palestino, decir que no quería ir para La Habana, pues mira que así era. Yo veía a La Habana tan lejos, que, o sea, no sé, yo no pasaba por mi mente irme en mi terruño, ¿no? Yo estaba ahí en Palma Soriano, pero un día decidí irme en el año 90, lo decidí en marzo del año 1990, llegué a La Habana. Llegué a La Habana, como llegamos todos a las grandes urbes de nuestros pueblitos provincianos, con una mano adelante y otra atrás, y con una carga de muchas esperanzas y deseos de echar para adelante, ¿no? De echar para adelante. Y por eso te digo, la inmigración está presente. Inmigramos hasta dentro de nuestra propia tierra para mejorar, para buscar mejores caminos y demás. Y ahí llegué, en el 90, llegué a La Habana, empecé a cantar con el grupo Girón. Muy prontamente, porque eran unos muchachos, todos estudiaban en la ENA y en el ISA, y tenían muy buena preparación y hacían una música muy buena. Yo creo que la música del grupo Girón en esa época, dirigido musicalmente por Raúl del Sol, un gran músico, pianista, arreglista, cantante, productor, estaba adelantada a esos tiempos, porque hacían una muy buena música siendo muy jóvenes. Y entonces le faltaba la piedrecita última de la corona, que era un cantante que pudiera resolver esos arreglos tan trabajados que hacían ellos. Y fui yo el que tuve la suerte, ¿no?, de llegar allí y empezar a hacer un trabajo profesional y serio con esos muchachos que eran muy jóvenes, igual que yo, éramos todos bien jóvenes. Y ahí empezó la carrera profesional de Coco Freeman en Marianao. Viví en Marianao en la casa del director del Grupo Girón, que son como mi familia, Carlito, Carlos Alfonso Calzado. Me dio una cama al lado de la de él y ahí empezamos a luchar y a pasar trabajo. Tuve noches de llorar, nadie sabe de eso. He hablado de esto en la intimidad con algunas amistades que quiero, pero me costó mucho trabajo adaptarme a La Habana, adaptarme a la nueva vida. Sí. Cada cual tiene su vida y yo tenía que adaptarme a la de ellos y me fue un poco difícil. Extrañaba mi casa, mi cama, mi cuarto, mi mamá. Extrañé muchas cosas. Me enfermaba y me sentía un poco solo. No era lo mismo. O sea, tuve que atravesar. O sea, me dispuse a saltar por encima de eso, a saltar por encima de cada cosa. Cuando emigramos, se hace difícil la vida, no es fácil. Sí. Los comienzos nunca son fáciles. Y yo recuerdo que estuve un año pensando en regresar. Wow. Un año entero. Ese primer año yo estuve pensando toda la noche en regresar. Inclusive yo decía, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué yo hago aquí si yo tengo mi cama, mi camita rica allá en Palma Soriano? Tengo a mi mamá, ya tenía mis 2 primeros hijitos. Estaba divorciado, pero tenía mis hijos. Sí. Es una razón muy poderosa para haber regresado, ¿no? Pero no, Dios tenía un plan. Exacto. Dios tenía un plan. Y recuerdo que al año de estar allí, ya yo casi al decidirme me voy de regreso. Recuerdo una vez que mi mamá me dijo, yo
yo fui de visita allá, mi mamá me vio todo flaco. Era en medio del periodo especial. Sí, sí, aparte de eso, me vio, tú sabes, la madre, los ojos de la madre son como rayos X que penetran al alma, ¿sabes? Y mi mamá me dijo, oye, Coqui, me pasó la mano por la cabeza. Me dijo, fíjate, te voy a decir esto, si tú tienes que regresar, no sientas pena por eso, ni vergüenza. Regresa, que aquí está tu lugar. Por lo menos lo intentaste. Claro. Sé que ya se olió que yo estaba pasando un trabajo, o a lo mejor alguien le habrá dicho algo, no sé quién, porque yo no hablaba de eso. Sí. Yo no quería que ella supiera los trabajos que yo pasaba. Y yo le dije, no, mami, no te preocupes, yo estoy bien. Si yo tengo que volver, yo sé que puedo volver sin problema ninguno, pero voy a hacer lo posible porque ahí está mi futuro. Y ella no sabía que yo estaba a punto cada noche estaba a punto de regresar. Pero no, persistí. Un día estaba en unas escaleras de una señora que era muy conocida ahí en la barriada, en Mariana, donde yo vivía. Graciela Martínez, era peluquera ella, y trabajaba en su casa. Y ella vivía en alto. Yo estaba en los escalones de su casa, solo. Y ese día tuve un pensamiento, de esos pensamientos que llegan y te cambian el pensamiento, que tú dices, ¿qué pasó? O sea, y el pensamiento fue tan claro que ahí tomé mi decisión. Yo dije, si voy, ¿qué pasa si voy para Palma Soriano? Bueno, pues voy a buscarme un trabajo en algo. Ya yo había trabajado en Palma Soriano, en la construcción, en la fábrica de refrescos, en el Central dos Ríos, de portero del hospital pediátrico, Wow. De CBP, de una cosa de salud por allá, unas oficinas. O sea, ya había hecho tantas cosas, ¿no me entiendes? Allá el trabajo se hace difícil. Y te soy franco, una de las cosas que me sacó de Palma Soriano, que me hizo tomar la decisión de irme, es que no me dejaban tranquilo. Yo empezaba a trabajar y al mes me sacaban del trabajo. Oh, wow. No es por nada, lo digo Sí. sinceramente. Yo soy buen trabajador. A mí me gusta cumplir. Yo no soy ausentista. No me gusta que me llame la atención, todas esas cosas. Y ponía mi mejor empeño porque quería superarme en el lugar que entrara, pues yo quería ganar un lugar. Y me sacaban. De momento me ponían un pretexto y me decían, mira, estamos sacando algunos contratos porque no hay materia prima, porque el presupuesto del año no alcanza, te vamos a llamar para el año que viene. Siempre ponían un pretexto. No me decían por qué, pero hasta que un día una persona muy vinculada al gobierno, de cierta forma, me dijo que me tenía mucho aprecio y me llevó a conocer en mi intimidad personal. Me dijo un día conversando, así como estamos tú y yo, me dijo, ¿tú trabajaste en tal lugar? Sí. ¿Y te sacaron? ¿Por qué? No, porque me dijeron esto. ¿Tú trabajaste en el hospital pediátrico? Sí, yo trabajé ahí porque yo quería estudiar algo de salud para superarme, pero te dijeron que no me dijeron. ¿Tú trabajaste en el poligráfico? Sí, yo trabajé. Y bueno, a ti te sacaron de todos esos lugares porque tú eres cristiano, ¿no? Tú no vas a la iglesia bautista. Digo, sí, wow. Yo soy cristiano, voy a la iglesia bautista. Y bueno, yo sabía, ¿no? Yo sabía que me sacaban y el mayor motivo era ese, porque si yo era un hombre, un muchacho cumplidor con mi trabajo, no faltaba, hacía lo que tenía que hacer en mi trabajo. ¿Por qué me iban a sacar? ¿Me entiendes? Y entonces él me lo confirmó. Y así fue siempre, me cerraron en mi pueblo. Tremendo. Sí. Yo tengo una historia que no alcanzaría el podcast de hoy, para yo contarte las cosas que a mí, por ejemplo, la seguridad del Estado ahí también me llamó, siendo muy joven, saliendo yo del pre. En fin, me fueron cerrando. Y una de las cosas que me sacó de ahí, que me hizo tomar la decisión, independientemente que hubo personas que me inspiraron, por ejemplo, mi hermana mayor, Toñita, le decimos, recuerdo que me dio el dinero para el colmillo blanco. Todavía están los colmillos blancos. La guagua ahí.
para irme. Mira, aquí Santiago está. Habana. Exacto. Aquí está. Te voy a pagar el pasaje. Acaba de irte de aquí para que te hagas alguien. Tú aquí no vas a hacer nada. Y yo cogí los 20 y pico de pesos que costaba el pasaje. Me dijo, vete, aquí tienes. Y me fui. O sea, pero mi historia en Palma, la recuerdo sobre todo mi niñez y mi adolescencia, mi juventud adolescente. Fue maravilloso. Tuve grandes amigos. Siempre estuve rodeado de amigos. Algunos ya se han ido. Unos que he querido con mi corazón, que no los olvido. Y otros están por ahí, por el mundo. Todos estamos regados como juego yaqui, pero nos queremos, aunque no nos vemos todos los días. Esa historia ha sido común y la hemos compartido mucho. Exacto. Ahora me contaste de este tiempo, de esta primera etapa allá en La Habana, en el grupo Girón, el momento en que casi tú pensabas que ibas a regresar. Me imagino que llegó un momento donde Coco Freeman tuvo otras oportunidades, Sí. hubo otras propuestas, porque entiendo que unos años después fuiste llamado por Adalberto Álvarez, Sí. Adalberto Álvarez y Susón, Sí. un grupo muy reconocido Estelar, en Cuba, estelar, de exacto. primera línea, de alto calibre, Es un y privilegio. nada más y nada menos para Sí. reemplazar o sustituir a Rojita, A que era una Rojita, institución mi amigo de esa Rojita, fecha. que Rojita siempre fue un cantante con todas las de la ley. Rojita es un tipo que tiene una academia en su garganta, ¿no? Y no solo eso, sino también en su mente, en su manera de proyectar, en su manera de interpretar, porque una cosa es ser buen cantante y otra cosa es ser buen intérprete. Hay quien es buen intérprete aunque no sea muy buen cantante, pero hay quien tiene las dos cosas. Es buen cantante y buen intérprete. ¿Me entiendes? Y Rojita tiene mucha capacidad. Y a mí me tocó, conjuntamente con Aramis Galindo, otro gran amigo, que éramos muchachos que veníamos de provincia, él venía de allá de Matanza y yo de Palma Soriano. Y nos tocó entrar en ese momento, que fue un momento coyuntural muy difícil para la orquesta, porque Rojita tenía todo pegado. Y gracias a Dios con nosotros se resolvió, se abrió el camino y Adalberto estuvo muy, muy contento. Pero te hablé de aquel momento en la escalera. Sí. Que me vino un pensamiento. Es como que fue el día que Dios te habló. Dios habla de cualquier manera. Y nosotros a veces no lo entendemos y a veces lo entendemos, pero lo que no entendemos lo entendemos con el tiempo. Y creo que fue Dios el que me dijo, no te vayas, tranquilo, que yo tengo un plan. Y bueno, ese día yo decidí, digo, si me voy para allá, me tengo que buscar un trabajo. Es posible que me riegue porque allí no hay nada que hacer. Es posible que en algún momento tenga que darme al alcohol o qué sé yo, qué voy a hacer allí que no sea eso para divertirme. Pero si me quedo, aquí es donde está el futuro mío. Aquí es donde estoy cerca de lo que yo pretendo. Ya en ese momento ya me habían conocido muchos músicos. Casualmente, una de las primeras personas que conocí fue Augusto, precisamente, porque Augusto estaba en Moncada, estaba en un momento de eso, uf, por favor. Sí. Pero conocí a esos músicos de Moncada y conocí a otros músicos, empezaron a verme personas, o sea, personalidades, y a verme cantar y a poner el ojo encima de mí. Y poco a poco, ahí yo seguí con los muchachos de Girón, después el grupo Girón cambió, nos propusieron un espectáculo de bailarinas y bailarines totalmente diferente a lo que hacíamos de la Nueva Trova, para irnos de viaje para Costa Rica y Panamá. Aceptamos, montamos un repertorio de música cubana. Entonces me fui cantando música cubana como cantante principal del show, con bailarinas y bailarines, y estuvimos varios meses girando por Costa Rica y Panamá. Y ya cuando regresamos, nos quedamos con la idea de ser un grupo de salsa y se le cambió el nombre al grupo, porque ya ese grupo, o sea, ni hacíamos música de la Nueva Trova, ya habíamos decidido quedarnos con hacer salsa o música popular cubana, y estábamos buscando nombre, y fue Gilberto Santa Rosa el que nos dio la idea, porque allí conocimos a Gilberto, estuvo varios días hospedado con su grupo allí. Eso fue en el año 92, fíjate, estoy hablando hace unos cuantos años ya. Y
en el hotel y Gilberto, bueno, compartió con nosotros, se hizo muy amigo de nosotros. De hecho, él prometió, estaba terminando un disco, yo no sé si ya lo estaba mezclando o algo de eso, pero él dijo que iba a dedicar el disco, a dedicarnos el disco a nosotros. Nosotros le habíamos puesto al grupo para la gira esa, La Candela o Son Candela, una cosa de esa, porque no podíamos ponerle girón, Sí. una gira le trajeron con ese grupo, con ese nombre. Y entonces le pusimos La Candela o algo así. Y efectivamente, Gilberto cuando saca el disco, que vemos el disco, dice dedicado a los muchachos del grupo Son Candela o La Candela, una cosa de esa que le habían puesto. Eso somos nosotros, éramos nosotros. Y entonces nosotros los invitamos, yo me acuerdo que una vez lo invité a subir al escenario, cuando trabajamos en el hotel donde estábamos ahí todas las noches, y él fue a vernos con toda su tribu, como él le decía a sus músicos. Y yo lo invité, Gilberto, aquí tenemos a Gilberto, que se cuando la gente, y él subió, me aceptó la invitación y se puso a cantar conmigo, a improvisar. Y después nos invitó a su concierto, que fue en una playa, Playa Farfán, creo que se llama, allá en Panamá. Y nosotros fuimos y él nos subió a todos y tocamos con él. Entonces, al final de todo el concierto, la prensa lo fue a entrevistar. Gilberto estaba pegado en aquel momento con aquellos temas como Conciencia y Corazón, todos esos temas. Mi amor igual al vino tinto. Todos esos temas, lindísimos. Estaba pegadísimo Gilberto. Y entonces uno de los periodistas le preguntó, bueno, ¿y qué tú crees de estos muchachos cubanos, músicos cubanos que son muy jóvenes, están por aquí? Tú los subiste, ¿qué tú crees de ellos? Y Gilberto empezó a hablar y dice, bueno, yo creo que estos muchachos son una cuestión seria. Y habló de nosotros, de lo más bonito y eso. Y nosotros, después que vimos la entrevista, dijimos, oye, ese nombre está bueno, cuestión seria. Sí. Y le pusimos cuestión seria. Oh, Entonces wow. pasamos a hacer cuestión seria y así lo instituimos allá en Cuba, en la empresa y todo. Y cuestión seria se hizo uno de los grupos noveles de la música salsa en Cuba que quedó como el grupo Nobel en aquel tiempo que te estoy hablando del año 94. Quedó como el grupo Nobel de Cuba en ese tiempo. O sea, hicimos un buen trabajo. Y trabajando ahí fue que me vio Adalberto. Ya Sí. me habían visto Ya. varios directores importantes. Ya me habían echado el ojo. Nosotros trabajábamos generalmente de telonero de grupos como Paulito FG, como Los Ambán. Trabajábamos, abríamos nosotros y después ellos cerraban. Entonces todos los músicos se quedaban mirándonos, todos esos músicos importantes. Y recuerdo una vez, déjame decirte que el primero que me iba a llamar realmente fue José Luis Cortés. Oye, eso. Lo que pasa es que Adalberto se le adelantó, porque José Luis estuvimos trabajando en la Cecilia, ya te digo, trabajando con estas orquestas grandísimas, y un día Paulito, FG, mi gran amigo, ojalá y vea esto, y le mando saludos y un gran abrazo, me llamó y me dijo, oye, chama, la guapería esa que lo caracteriza a él. Me dijo, ahora mismo tú estás muy bien. Me llamó aparte, tú estás muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora mismo aquí, tú eres un tipo que está bien plantado. Me dijo varias cosas. Me dijo, mira, el Tosco, José Luis, te va a llamar. José Luis estuvo por aquí, te vio y te va a llamar para que vayas a manejar la banda. No lo llames ni nada, pero para que estés preparado, que sepa que te va a llamar. Y yo le dije, wow, yo no le dije nada a nadie, ¿sabes? Pues me daba pena hablar de eso, pero para que yo me quedo, digo, imagínate, y me puse así porque NG la banda en aquel momento, era la banda que manda. Cantar en NG la banda no era fácil. Y yo todavía estaba empezando, ¿ok? Chacho, ¿quién te dice a ti que ahí mismo en la Cecilia, un par de días después, me llama uno de los cantantes coristas de Adalberto. de Adalberto? Y me dice, oye, Coco, dame tu teléfono porque nadie sabía lo de Rojita, que Rojita se iba. Roja se va. ¿Cómo que se va? Pero oye, si yo era fanático de Rojita con Alberto, ¿cómo se va a ir? Sí. Él se va porque va a hacer lo suyo, ¿sabes? Y no sé, pero se han fijado en ti.
dame el número tuyo porque yo te voy a llamar en algún momento. Oh, está bien, no hay problema. Y le doy mi número de teléfono en mi casa donde yo vivía. Y al cabo eso fue un sábado. Un martes suena el teléfono, el martes siguiente suena el teléfono y era este muchacho. El Congo le decíamos, o le dice. Y me dice, oye, Adalberto quiere verte ahora mismo. Que vengas aquí al local de ensayo. Estamos aquí ensayando y queremos verte. Él quiere verte. Yo estaba con dos amigos en la casa. Uno de ellos tenía carro. Me dijo, no. Te bañas y te viste ahora mismo que te llevo para allá. Yo no quería ir. Yo decía, pero ¿cómo voy a hacer eso? Me da lástima con el grupo, ¿no? ¿Cómo voy a dejar a mi gente? Uno se encariña. Entonces, sí, oye, sí. El futuro no se discute. Dale, bueno, en fin, me llevaron para allá. Me acuerdo que era en el teatrico del Cristino Naranjo, donde ensayaba Alberto. Ahí pegado al mar, ahí en Miramar. Y entonces llegué ahí. Estaban probando a un muchacho cantante que era de Camagüey, no recuerdo su nombre. Y cuando terminan con él, Alberto me hace señas y me dice, ahora. Me dice, tú te sabes esto, tú cantas algo ahí, no sé qué. Bueno, en fin. Yo sé que Alberto cuando me vio cantar se quedó impresionado. Y Pancho Amat sí. Todavía estaba con Alberto. Recuerdo que Pancho estaba encima de un ¿cómo se llama? Un guacal donde se guardan los instrumentos, sentado con el tren aquí, sentado en el guacal. Y cuando yo termino de cantar, lo primero que Alberto me pide, con el grupo que estaba ahí formado, Pancho se quita el tren y se lo pone aquí. Y Alberto empieza a reírse y dice, oye, tú sí te quitas el tren arriba rápido, que sé cuánto. Bueno, después me enteré que esa era la seña que tenían entre ellos dos. Que cuando él se quitara, si él se quitaba el tipo era ese. El cantante era ese el indicado. Después me enteré de eso, ¿no? Ellos se rieron, que sé cuánto. Y entonces Alberto me dijo, tú cantas bolero, imagínate tú, muy fuerte. Yo dije, sí, canté una canción de Benny Moré. Y me acuerdo que se puso la mano en la cabeza. Ya. Entonces, ahí fue donde ya yo quedé como uno de los cantantes, porque el otro ya estaba hablado, que era Aramí Galindo. Hicimos una buena mancuerna los dos, porque Aramí es un sonero de esos cubanos que te levanta muerto, o sea, de, sí. de esos tipos que improvisan y que tienen un timbre agudo, agudísimo. Y entonces yo era el salsero romántico, ¿no? Yo hacía todas las salsitas románticas. O sea, se hizo un 1-2 con un muy buen balance. Hicimos un disco, o sea, hicimos dos discos. Uno fue en vivo por allá por Italia y otro lo hicimos acá con una de las productoras que había en aquel tiempo, no sé si era Caribe Production, creo que fue, que es el disco A Bailar el Toca Toca. Y ahí, pues, rápidamente me hice ya popular, la gente empezó a conocerme. Estuve 2 años con Adalberto. A los 2 años, aunque no quería irme, ni era mi intención irme, en el momento que me fui tuve que irme. Y entonces recuerdo que en ese impasse, o sea, no quería, después que me fui a Alberto, no quería trabajar más con orquesta. Yo siempre fui un solista que cantó con una orquesta, ¿ok? Yo siempre me sentí solista, yo siempre quise, y ya había estado con Alberto, había hecho una página muy linda de mi vida, me había dado a conocer. Y recuerdo que me llamó Diana Rosa Suárez, la actriz, muy amiga mía, persona que quiero muchísimo. Y me llamó a la casa y me dijo, Coqui, ¿por qué no vienes para acá para Dos Gardenias? Cuando aquello Dos Gardenias era... ¿Oíste hablar de Dos Gardenias? Sí, claro. Chacho, era una cosa esplendorosa. Estaban lo que quedaba en Cuba de la cancionística. Allí trabajaba Omara, allí trabajaba Roberto Sánchez, Lino Borges, Fernando Álvarez, Lourdes Torres, wow, Lourdes Torres, Mundito González. Allí trabajaba, bueno, lo que había allí era, bueno, Héctor Telle, trabajaba, todo lo que quedaba de cancionero en Cuba, lo mejor estaba concentrado allí.
Y eso era lo que a mí entonces me llama Diana, que era presentadora allí, y la directora del show en aquel momento, Cari Bridón, y me da un recibimiento y voy para allí. Chacho, empiezo yo a compartir con esa gente, a estar para mí los más grandes momentos de mi vida lo viví yo en aquel camerino pequeño de Los Gardenias, con Fernando Álvarez aquí, con Lino Borges de este lado, con Roberto Sánchez de aquel lado, con qué sé yo, todas las grandes figuras, todas esos sí. Nombres que tú me con Beatriz Márquez, compartiendo como compañeros. Entonces yo decía, Dios mío, yo cuando era un muchacho me sentaba, no me perdía un programa. Me acuerdo que había un programa en la televisión que se llamaba Recital. Lo ponían creo que los miércoles. Yo no me lo perdía de niño. Ahí yo veía a toda esa gente. A veces el programa Recital estaba Roberto Sánchez, o a veces estaba Fernando Álvarez, a veces estaba Lino Borges, a veces estaba Beatriz Márquez, a veces estaba Héctor Telle, a veces toda esa cantera. Yo lo miraba, yo lo veía desde mi casa en Palma Soriano, decía, wow. Y ahora yo era parte de ellos. Y lo más bueno, contaba con la admiración y el apoyo de ellos. Tremendo. Yo era el más joven en aquel tiempo y me enamoré de aquel lugar y no me quería ir. De hecho, cuando entonces me llamó, se entera José Luis que ya yo no estaba con Adalberto. Y cuando me llama, yo estaba allí. Y me fui, ¿sabe por qué? Porque Fernando Álvarez y, ¿cómo se llama este manzanillero? Wow. El tronco de cantante también. Manolo del Valle. Me dijeron, mira, me acuerdo que Fernando, que conservó toda la vida su hablado santiaguero, su de santiaguero, me dijo, mira, nada, güey. Yo sé que a ti te gusta estar aquí, que esto es lo que te gusta, estar aquí con nosotros, ese es tu verdadero camino, lo que más tú quieres del arte. Pero tú estás joven, ya nosotros estamos viejos. Tú estás para darle la vuelta al mundo. Vete con este muchacho, vete con el Tosco, que todavía te falta conocer, viajar, pararte en escenario, pasar por cosas. Y cuando tú termines todo eso, vuelve, aquí te vamos a estar esperando. Y eso son cosas que yo no olvido, ¿no? No olvido. Pues Fernando Álvarez para mí, Fernando me ayudó inclusive a descubrir en mí y a usarla. Me enseñó a usarla. La media voz. Fernando me decía, tú tienes una tesitura grande, amplia, un registro que tú rompes los vidrios, me decía. Y eso está bien, pero tú lo que no te has dado cuenta de la media voz que tú tienes. Entonces eso lo aprendí de ahí en el camerino con ellos, oyéndolo hablar a ellos. Yo no fui a escuela ninguna ni nada de eso. Me decía, usa más la media voz tuya. Cuando tú te des cuenta, es un cuchillo, me decía. Y así cosas, historias, me reía con los cuentos de ellos, las historias. Bueno, eso sin duda fue como una escuela para mí. Pero le hice caso, me fui con el Tosco, entonces estaba en NG La Banda, que era un reto para mí, porque NG La Banda era una orquesta, para mí una de las mejores orquestas conjuntamente con Iraquere, de Chucho Valdés. De hecho, los que la fundaron venían de Iraquere, traían ese caldo de cultivo. Claro. Y formaron entonces NG La Banda y lo hicieron más. O sea, el Tosco salió con la idea de hacer una música, o sea, de fomentar lo que le llaman hoy en día timba. Sí. Que la timba es la música cubana, el son cubano enriquecido con jazz, con una serie de elementos de la música internacional. Y era una orquesta muy virtuosa en aquel momento. Y para mí era un reto. Pero el Tosco supo trabajar conmigo. Si hubo una persona que me ayudó, fue el Tosco. Me sacó el jugo. Él sabía lo que... Recuerdo que una vez hasta montó la dona en móviles. Me dijo, vamos a montar la dona en móviles. Y le dije, ¿estás loco? Dona en móviles aquí en la banda. Dice, sí, tú tranquilo. Digo, compadre, pero eso es una cosa clásica. Oye, usted tiene para eso, usted verá. Y montamos la dona en móviles, compadre. Y empezaba clásico. Bueno, ¿quieres que te diga una cosa? La casa de la música se llenaba para oír la dona en móviles.
Tremendo. Tuve que llamarle la atención porque entonces, como la gente iba a oír eso, se llenaba la casa de la música que había que cerrar las puertas. Entonces me la ponía a hacer adelante y después al final, después de toda la carga, de todo el repertorio. A cerrar. Para cerrar. Entonces yo, oye, vas a acabar conmigo, me vas a matar, brother. Porque, oye, y yo daba la nota, y no sé si era un sí o era un do. Arriba el agudo. Y entonces después que se hacía la parte clásica, aquello se viraba y se convertía en una timba con merengue, qué sé yo, una cosa así. Y entonces salía Tony Calá a improvisar. Pero era una cosa genial. El Tosco supo trabajar conmigo, darse cuenta de las cosas que yo podía hacer. Le gustaban mucho las imitaciones que yo hacía, porque yo me ponía, cuando andábamos a ir a imitar, qué sé yo, a artistas, me ponía a imitar a Mauri Pérez, por ejemplo. Y a él le encantaba eso. Y a veces en programas de televisión, en vivo, él me decía, ven acá, Coco, ven acá, ¿cómo a Mauri Pérez cantaría esto? Entonces yo lo hacía como... Y aquello era... Y lo hacía en vivo en cualquier lado. Y lo mío me ponía a presentar la orquesta, que no. El Tosco decía que yo tenía una dote histriónica, ¿no? que yo tenía que aprender a explotar. Fue una escuela para mí, también el Tosco. Fue una gran escuela, músico que consideré mi amigo. Digo consideré porque desgraciadamente, pues él partió ya hace alrededor de un año y algo. Y a pesar de que yo me fui de la orquesta, recuerdo que me fui cuando ya vine al Evangelio. Ok. Que oré mucho al Señor para que me diera una salida de victoria. Y el Señor me propició una salida elegante. Tan elegante que no me fui fajado. Fui un cantante que no me fui fajado con el director, ni peleado. Cuando se lo planteé al Tosco, él me dijo, está bien, tú estás preparado para irte solo, voy a hacer tu carrera solo, pero si no te va bien, aquí tienes tu plaza. Tremendo. O sea, fíjate cómo quedó la cosa. Sí. Y después que yo me fui, nos llamábamos, él me llamaba a mi casa, a veces me decía, oye, vamos a estar por allá, por el Café Cantante, ve para allá, compadre, para que suba conmigo y sube para allá con nosotros. Siempre mantuvo una admiración y una amistad tremenda. Un hombre que me ayudó. Recuerdo que yo estaba construyendo mi casa en Marianao y él me ayudó muchísimo. Nunca voy a olvidar eso. Cuando me enfermé, que me dio el dengue hemorrágico, me dio muy mal y me dio una hepatitis grave, fue en el mes que más se trabaja, que fue en diciembre. Trabajaba 2 y 3 veces y me mandaba a la casa el salario como si yo estuviera cantando. Wow. Nunca lo olvidaré. Su muerte para mí dejó un vacío realmente en mi corazón. Yo le decía al que era ingeniero de sonido, que está aquí en Miami, a Machado, mi gran amigo, le decía, no concibo La Habana sin el Tosco. Wow. Le agradezco muchísimo, y fue un hombre que se impresionó también con el cambio que yo di cuando Cristo llegó a mi vida. Ahora, Coco, estabas en un momento cumbre en tu vida musical. Eras cantante de una de las agrupaciones de más alto calibre en esa generación en Cuba. Sé que de alguna forma tú conocías de Dios porque desde pequeño asistías a la iglesia y vino todo este tiempo y todos estos años donde creciste, te desarrollaste, fuiste de un lugar a otro, fuiste parte de todas estas agrupaciones muy conocidas en Cuba. ¿En qué momento y cómo es que sucede esta reconexión con Dios que tú decides ya dejar esto y esta agrupación y comenzar una vida nueva y comenzar en un momento histórico? Porque estamos hablando, los que venimos de Cuba, los que somos de tu generación, sabemos que por muchos años el sistema prácticamente limitó y censuró todo el tema de Dios a lo largo y ancho del país. Sin embargo, esta reconexión tuya viene en un momento donde prácticamente no habían músicos, ni artistas, ni gente de la farándula
que creyera en Dios y que también lo siguiera y comenzara esta nueva etapa. Sí, eso fue una experiencia. El primer sorprendido soy yo. Y yo digo que el Evangelio, cuando Cristo llega y se presenta, cuando en medio de la crisis, porque dolorosamente o generalmente es en la crisis donde a veces queremos abrir los ojos y mirar a Dios. Yo conocía, como tú dices, al Señor, lo había aceptado cuando era un adolescente en la iglesia mía de allá, de la iglesia bautista de Palma Soriano. Y te voy a decir algo con toda responsabilidad. Sí lo acepté y sí lo recibí y sí tuve una experiencia con Dios. O sea, porque para mí sería fácil decir, no, es que yo era un muchacho y yo no sabía. Sí. Yo iba a la iglesia, pero realmente no había tenido una experiencia. Sí tuve una experiencia. Sí tuve una experiencia. Yo me aparté del camino de Dios. Yo me fui al camino de la farándula. Llegué a La Habana diciéndole a aquellos jóvenes donde yo empecé a moverme en la música, que yo era cristiano, que yo creía en Dios, que yo era bautista, todas estas cosas. Y poco a poco empezó a subir a mi corazón el deseo de ser un artista y de ser famoso, sí, y de ganar popularidad y de hacer un camino y hacer una buena carrera. Y esto consumió todo mi pensamiento y toda mi fuerza, al punto de que poco a poco se fue diluyendo aquello que yo traía de cristiano. Y era muy joven. Sí. Ya estaba cantando en el mundo. Yo tenía una enseñanza muy tradicional de lo que era el Evangelio. Muchas veces en mis noches que te decía que lloraba, extrañaba a mi iglesia, extrañaba a mi pastor, extrañaba a los jóvenes de la iglesia, y lloraba. Yo le puse, ¿cómo fue que yo le puse esos momentos? Ataques de melancolía que me daba. Y eso era que el Espíritu Santo estaba ahí, porque sí, la semilla estuvo bien sembrada y empezó a crecer, pero bueno, cayó en el camino quizás y los pájaros se la llevaron, o cayó entre raíces, entre otros abrojos, y no sé, algo pasó, pero me fui diluyendo y poco a poco fui haciendo lo mismo que hacían los demás muchachos que eran jóvenes igual que yo. Y eran chivadores y retozones y decían chistes y la noviecita y esa época, ¿no? Del enamoramiento, y esas cosas me fueron alejando hasta el punto que yo ya empecé igual que ellos, a beber tragos, empecé a vivir una vida mundana. Y cuando yo pensaba en reconectarme, muchas veces lo pensé, en mis noches de melancolía, pensaba, pero es que yo soy artista, no me van a aceptar en la iglesia, por la barrera de la religión. Sí. La barrera de la religión hacía que yo quería, pero ¿qué voy a hacer? Porque ahora yo soy artista y si soy artista no puedo estar allí. Si estoy allí no soy artista. Y yo quería ser artista y hacer una carrera, entonces no puedo estar. Todas esas cosas. Sí. Que después entendí, por la gracia de Dios, y entendí la gracia de Dios que es tan importante en la vida de un creyente. Pero sí, fue una experiencia dura. Yo siempre digo que el Evangelio es un trauma, primeramente para uno, porque el Evangelio te cambia de un minuto a otro. Y tú no entiendes, ¿qué me está pasando? ¿Qué siento yo? ¿Por qué yo siento esto que no puedo discernir? No puedo entender qué me está pasando, pero siento algo que no sentía y no puedo explicarlo. Y un trauma para los que están alrededor tuyo, que ven un cambio, una transformación y lo que empiezan a pensar que tú estás loco, que estás enfermo en los nervios. Eso fue lo que pasó ahí en la banda. Que todo el mundo empezó a mirarme raro. Cuando yo regresé de mi enfermedad, que había estado 2 meses casi de reposo absoluto, que ya yo regresé a trabajar, llegó otra persona totalmente diferente. Y no porque llegó un santurrón, no, yo era normal. Lo único que, por ejemplo, no quería tomar, me brindaba, no, yo no tomo ya. Las mujeres, qué sé yo, no, recuerdo que uno una vez me dijo, acá, compadre, tú estás tan raro. Ahí fue donde compuso la canción Dicen que estoy loco. Eso es lo que te iba a preguntar. Fíjate, estábamos los dos en el espíritu pensando, dicen que estoy loco. Exactamente. Y yo digo, oye, aquí la gente está pensando que tú estás quemado, compadre, porque, oye, que tú volviste después de tu enfermedad, tú no te das ni un trago. Y yo le decía, es que no hace falta. Yo estoy lleno de Dios ahora. Yo no necesito más nada.
Sí, pero nosotros te conocemos, mira cómo están las mujeres ahí, tú no miras ninguna, está como como el pescado en tarima, con los ojos abiertos y no ves nada. Y yo le decía, no, lo que Dios está haciendo en mi matrimonio, mi relación estaba maltrecha, mi relación matrimonial con mi esposa, ya estaba planteada un divorcio, teníamos un niño. O sea, todo eso me pasó. Dios me rescató del pozo, ya de lo lodo. último, del lodo cenagoso en lo último. Ya en lo que se llama abismo, ahí él fue y sacó mi matrimonio y mi hogar porque estaban totalmente destruidos. Mi esposa ya quería divorciarse de mí. Ya estaba planteado el divorcio, ya estábamos en esa parte fea de que qué vamos a hacer, con qué me quedo yo, con qué te quedas tú, todo eso. Por ahí hemos pasado mucho. Sí, exacto. Y Dios, ahí es donde vemos la mano de Dios, increíble. Yo empecé a ir a una iglesita por un barbero humilde de mi barriada que allí trabajaba en el portal de una vieja casa. Sí. Ahí tenía su silloncito y ahí la gente iba a pelarse. Y yo fui a pelarme, cuando estaba enfermo, estaba ya bastante mejor. Y el pelo me había crecido y entonces fui a pelarme. Y cuando llegué y me senté allí, vi que él tenía una Biblia. Y le pregunté, ¿eso es una Biblia? Me dijo, sí, es una Biblia. Sí, no. ¿Y de quién es? No, es mía, mi Biblia. ¿Y usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. Y muy jovial. Y entonces a él mismo le conté toda la experiencia que yo estaba teniendo solo en mi casa. Wow. Toda la experiencia con Dios. Yo caí de rodillas. De rodillas, no de barriga, vamos a decir. Porque yo una tarde empecé a sentirme muy mal. Empecé a sentir que me estaba muriendo. Que la fuerza no me daba más. Quise ir para mi cama, digo, por lo menos que la muerte me encuentre acostado. Y cuando fui a entrar a la habitación, yo empecé a llorar. Yo estaba solo. Ese día ni mi esposa estaba conmigo. Ninguno de aquellos amigos que bebía ron conmigo, que estábamos en la calle en vida de desorden, estaba solo. A veces nos toca estar solos. Y ahí en esa soledad me estaba muriendo. Y estaba con un terror a la muerte que tú no eres capaz de imaginarte. Wow. Y yo me acordé de aquel Dios que cambió la vida de mi mamá y aquel Dios que yo había recibido en Palma Soriano, al cual le había dado la espalda para ir detrás del mundo. Y recuerdo que empecé a orar, llorando. Dios mío, si todavía me puedes ver, aquí estoy, me estoy hundiendo, me estoy muriendo. Sé que me estoy muriendo. Mis fuerzas se acaban. Ten misericordia de mí. Por primera vez en mi vida yo conocí lo que era quebrantarse delante de Dios. Dios mío, si tú puedes mirarme, aquí estoy solo, me estoy muriendo, no tengo fuerza. Aquí estoy, Padre. Tengo miedo, Señor. Se me fueron las pocas fuerzas que tenía. Recuerdo que ahí me acosté en el piso abajo llorando, esperando la muerte, pero no dejé de clamar. Y al rato de estar allí, sentí una presencia que, mira, me estoy erizado. Que supe que era la presencia de Dios porque cuando la presencia de Dios llega a tu vida, el miedo se espanta. Y aquel terror que yo tenía se acabó en ese instante. Y toda la tormenta que había en mi vida y todos mis fracasos, lo único que estaba bien en mi vida era la carrera. Ahora, las cosas principales, la familia. Ya había estado divorciado otras veces, ya había tenido otras relaciones. El fracaso era el mejor deporte que yo practicaba. Era muy bueno en el fracaso. Y ahora estaba fracasando otra vez. Después de tener una buena esposa, una buena mujer, una mujer que, en fin, buena madre, buena esposa, y ya no me soportaba más. Y estábamos separándonos. Y además enfermo, muriéndome. Literalmente, Gilberto, no estoy hablando de que me sentía morir, no, me estaba muriendo. Yo no dudo que me estaba muriendo. Como yo me sentía era para morir. Y entonces, nada, clamé al Señor y el Señor me escuchó. Era como que sentí que me dijo ese día, yo iba al lado tuyo, tú no mirabas a mi lado, tú mirabas para el otro lado. Pero exacto, como yo sabía que el camino se te iba a acabar, yo quería estar ahí. Ahí yo estaba esperando, como exacto, siempre. Y aquí estoy. Entonces me puse de rodillas, pues, me sujeté de la cama y con las fuerzas
poquísimas que me quedaban, y oré a Dios, muy en serio, pero muy en serio. Le dije, Señor, no me importa nada. Yo necesitaba llegar a ese punto, que no me importara la carrera, que no me importara, que no fuera tan importante, que lo importante fuera Él. A mí me importas tú. Wow. Y yo quiero recibirte de nuevo en mi vida. Yo quiero que me perdones. Si tú permites que yo muera, llévame a un rinconcito de tu gloria. No merezco otra cosa. Un rinconcito en tu gloria será suficiente para mí. Si tú me permites vivir, permíteme también hacerlo para ti. Desde ese día, el Señor parece que le plació dejarme vivo, que me quedara vivo. Recuerdo que al otro día, porque te digo, el evangelio es un trauma. Yo estaba metido en medio de la tormenta, porque no era solo la enfermedad mortal que tenía, sino los problemas. Estaba en una tormenta que yo mismo no entendía. Estaba en un sentimiento de soledad, en un vacío que yo no hallaba con qué. Un artista famoso que estaba en la televisión. Yo pensé que viajando el mundo con las amistades mías, ya te estoy hablando que era el Tosco, Formel, fulano, o sea, un tipo que estaba en otro mundo, en otra élite. Y nada de eso te llenaba. Nada de eso hizo nada por mí en el momento de la crisis. O sea, me di cuenta que eso era vanidad. Que sí, está bien hacer una buena carrera. ¿Es malo? No, no es malo hacer una buena carrera. ¿Es malo ser popular y famoso? No es malo ser popular. Lo malo es tener esas cosas como tu Dios. Claro. Y que te embarquen, te dejen embarcado en el momento que más tú necesitas que alguien te dé la mano. Y verte solo, sentirte triste y no alegrarte con nadie. Siendo un artista, teniendo mucha gente alrededor, sentirte solo. Eso es lo difícil. Que cuando se cierre el telón del show, empieces tu show, tu propio show. El vacío, la desesperanza. En fin, la hipocresía, los golpes. Y fíjate cómo es el trauma del evangelio. Al otro día, cuando yo amanecí, compuse una canción. Todavía me sentía hecho leña. O sea, yo estaba enfermo. ¿Okay? Seguí enfermo. No quiere decir que el Señor me sanó. Hizo facto. No, el Señor quitó de mi corazón, de mi alma, un peso, un lastre pesado. Sí. Porque ese día que yo me confesé con el Señor y me arrepentí, le dije, aquí estoy, no me importa nada, quiero estar contigo. No me importa ser artista, no me importa la carrera, me importa seguirte. Cometí un gran error. Aquí estoy, sea para vida o para muerte, aquí estoy. Salió un lastre. El Señor vino, limpió la casa. Al otro día yo amanecí sintiéndome muy mal y compuse una canción. ¿Sabe cómo es el título de esa canción? Con salud alabo a mi Señor. Wow. Estaba hecho leña. Sí. Pero ya yo, o sea, un corazón cuando el Espíritu de Dios viene y tú le dejas entrar y lo invitas, cambia las cosas. No importa, por eso es que David decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque yo sé que tú estarás conmigo. Tu presencia, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Ok? Y eso mismo sentí. Ahí entendí a David, ahí entendí la palabra de Dios, ahí entendí cuando en Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé. Pero hay que clamar. Amén. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Yo sentía la voz de Dios dentro de mí. Yo no sentía una voz, oye, hijo mío, no, nada de eso. Yo sentía la voz de Dios en mi corazón. Wow. Y a partir de ahí cambió todo, hizo facto. ¡Fum! De un día para otro. Eso es lo único que lo hace. Es Dios. No hay otra cosa. Ahora, después de esa etapa, ya vuelves otra vez a reconectarte, ya sabes que viene ahora mismo un nuevo propósito, que Coco iba a comenzar
a servirle a Dios de nuevo, pero ya en otras condiciones. Sí. Sé que comienzas a ir a la iglesia, comienzas a viajar por el país e ir a otras iglesias, comienzas a componer tus propias canciones. Sí. Y esto me resulta interesante porque Coco Freeman, que siempre había cantado canciones compuestas por otros y en agrupaciones de otro tipo, de momento Dios le empieza a regalar letras fue como compuestas por ti, pero bueno, inspiradas por el Espíritu Santo. Exactamente, sí. Debo decir, porque uno en el camino necesita ayuda y hay personas que son como ángeles que vienen y Dios pone para que te ayuden. Mis pastores fueron fundamentales, que ya tanto él como la esposa no están, ya partieron con el Señor, Jesús Ravelo y Mirna Santiesteban. Yo fui a la iglesia del Barbero. ¿Te acuerdas del Barbero? Los Pinos Nuevos, ¿no es? Sí, Los Pinos Nuevos, en Almendares, ahí en La Habana. Y él me dio la dirección y yo fui. Y debo decirte que yo llegué allí a aquella humilde iglesia. El pastor y los hermanos empezaron a darme amor, me recibieron con amor, con cariño. Y el pastor se pasaba horas conmigo. Pues yo llegué destrozado. Mi vida estaba, mi matrimonio todavía estaba, o sea, estábamos... Yo vine al Señor, el Señor vino a mí nuevamente y todo, pero todo estaba ahí, toda la crisis, todo estaba ahí delante de mí y yo necesitaba ayuda. Y el pastor Jesús Ravelo, el Señor lo usó poderosamente. Y me aconsejaba y me decía y me leía en la Biblia y mira aquí lo que dice y tú tienes que hacer esto y vamos a orar. Recuerdo que yo quería ya darle paso al divorcio y el pastor fue el que me aguantó y me dijo, no, espérate. Ahora tú eres cristiano. Ahora el Espíritu Santo es el que guía tu vida. Vamos a darle chance, porque ya tú esta batalla tú la echaste y la perdiste. Exacto. Es una batalla que tú y tu esposa perdieron. Pero lo que vamos a hacer ahora es ponerla en manos del Espíritu Santo, que Él nunca ha perdido una batalla. Ahora lo que te toca es tener fe. Dice la Biblia, el justo por su fe vivirá. Si tú crees esto, entonces tienes que tener fe. ¿Y qué hago, pastor? Vas a venir todos los días y vas a orar conmigo. Vamos a orar por tu matrimonio. Dame 2 meses, me dijo el pastor. Para orar. Para que el Espíritu Santo obre. Y en esos 2 meses, Él te diga lo que tú tienes que hacer. Si tienes que separarte de tu esposa, si no. Pero ten fe. No digas nada, no hables nada con tu esposa. Cada vez que tú hablas con tu esposa, es peor el remedio con la enfermedad. Sí. Salen fajados, no se ponen de acuerdo, porque es una batalla que ya perdieron. Vamos a orar. Entonces yo empecé a orar con el pastor. Todos los días orábamos. Todos los días. Y yo lo veía tan difícil que una vez le dije, pastor, usted no sabe las cosas que han pasado. Mi esposa no quiere nada conmigo. Las cosas que yo he hecho. Mire, para que me entienda, mi matrimonio es como un muerto. Mi matrimonio, lo único que hay que hacer es lo que se hace con un muerto. Abrir un hueco profundo y enterrarlo. Y yo dije, con esto acabé con él. Ahora sí no me va a hablar más nada. Y el pastor me miró una media sonrisa y me dijo, tú sabes que el Señor dice que Él tiene poder para levantar a los muertos, para resucitar Amén. A los muertos. Si tu matrimonio es un muerto, lo puede hacer vivir. Y dije, wow. Bueno, empecé a orar y orar y orar. Y al mes, mi esposa y yo nos reconciliamos de una manera inexplicable. No hablamos, no hubo que hablar. Nos encontramos en la cocina y la tuve delante y me acordé que el pastor me dijo, no hables nada con ella. La tuve delante. Y lo único que le dije fue, por favor, perdóname. Y empecé a llorar. Y ella también empezó a llorar, nos abrazamos. Y ese día, el Señor resucitó a un muerto y lo hizo vivir. No tuvimos que hablar nada. El Espíritu Santo lo puso todo en su lugar. Desde ese día, mi matrimonio fue un matrimonio nuevo hasta el día de hoy. Echamos fuera la palabra me voy, la palabra divorcio. Todo eso fue fuera. Tenemos un matrimonio ya de 30 años. Hemos vivido experiencias muy sublimes.
Y ahí estamos. Nos Qué queremos como todavía nos dormimos cogidos de la mano. Fíjate tú, como si Sí. fuéramos novios. Y mi esposa fue una herramienta muy importante en mi vida. Ha sido una herramienta principal en mi Sí. vida. La amiga, la compañera, la consejera. Todo eso sin perder la pasión. O sea que si hay algo por lo que le doy gracias al Señor, es precisamente por lo que hizo en mi hogar. Y después de eso, ya teníamos un niño, después de eso nos dio otro, que es Flavio José, que tiene 17 años, más o menos contemporáneo con el tuyo Sí. por ahí. Y hasta aquí estamos, hasta aquí he seguido sirviendo al Señor. Como tú dices, el Señor empezó, fue como abrir una llave de agua, en vez de salir agua, salían canciones. Empecé a componer canciones que tenían que ver con la palabra de Dios, con la Biblia. Tenía ganas de que la gente, de servir al Señor, de llevar el Evangelio a la gente. ¿Con qué mejor que con mis canciones? Y ahí empecé. Recuerdo que tuve una experiencia con un pastor, amigo tuyo y mío. Sí. La primera canción que yo grabé cristiana, la grabé en la sala de una casa con un amigo mío, se llama Osvaldo, un músico, pianista y arreglista. Y yo le dije, Osvaldo, necesito más un arreglo, necesito un background de una cancioncita mía cristiana, qué sé yo. ¿Cuánto tú cobras? Él me dijo, eres muy poco. No voy a decir cuánto, porque me da hasta pena. Y entonces me dijo, no, pero a ti te cobro tanto, no hay problema, ven mañana. Entonces hice el primer arreglo. Y esa noche que yo llegué a mi casa, y él me dijo, ¿quieres grabarla? Porque yo tengo un programa aquí de esto de computadora que no es profesional, pero por lo menos la tiene. Te llevas el background y te llevas vaya, como un demo, ¿no? Sí. Para que tengas el demo con tu voz. Y yo la grabé de arriba abajo, porque no era un estudio de para aquí, vamos a repetir esto, era de arriba abajo, voy a cantar. Y la grabé así y me la llevé. Y esa noche, después que yo me bañé, que salí del baño, estaba yo oyendo mi cancioncita grabada con aquel arreglito en el teclado, que sé cuánto, contentísimo. Y me llama, ¿tú sabes quién? Me llama Javier Álvarez. Wow. De Matanza, me llama, me dice. Desde hermano, Matanza. Desde Matanza me llama, me dice, oye, Coquito, ¿qué es lo que hay? Te estoy llamando. Pues ya se había enterado que yo había regresado al Evangelio. Él fue una de las personas que me conoció en la etapa de jovencito. Nos conocimos de muchos años. Además, yo te conozco a ti personalmente y llegas a mí a través de él mismo. A través aquí en los Estados Unidos. Exacto, eso es una mano que siempre ha estado Así ahí para mismo. ayudar. Qué lindo. Así mismo. Y Javier, le digo la alegría que tengo porque grabé mi primera canción cristiana, compadre. Me dice, pónmela ahí por teléfono. Y le pongo la grabadora ahí, pam, con el disquito de la ESOFU y le pongo adelante ahí el teléfono. Y la escuchó. Y cuando termina dice, wow, Coco, qué lindo está eso, mi hermano, qué bueno, aleluya. Es más, mientras yo estaba escuchando eso, Dios puso en mi corazón que te diera para que grabara 5 canciones más. Yo no tenía ni un kilo, ¿eh? Y me dio dinero para 5 pistas más. Qué tremendo. Y yo llamé ahí mismo, cuando colgué con él, llamé a Osvaldo. Le dije, mañana estoy allá porque vamos a hacer más arreglos. Y fui y le di el dinero completo a la arreglista. Sí. Le dije, no, pero no me lo dé ahora, no tiene que dármelo ahora, compadre. Usted es mi amigo. No, coge, yo para comprometerlo. Y ahí grabé mi primera, que lo tengo como un testimonio, porque no son grabaciones de estudio. Sin embargo, con esas canciones, yo empecé mi ministerio. Tremendo. Eran como 6 canciones. Entonces yo contaba mi testimonio y entre canción y canción contaba mi testimonio, ¿no? Y esas canciones fueron de bendición para mucha gente. Me invitaban, como tú dices, de toda Cuba, de todas las denominaciones cristianas. Yo recibía, porque además estaba en un momento muy bueno de mi carrera, además de eso, porque la carrera mía sí fue buena con Alberto y fue buena con NG La Banda. Cuando me quedé solo, que fue ya esa etapa, fue mejor. Wow. Fue mejor de solista que, vaya, con el respeto de los maestros que para mí fueron un apoyo indispensable. Pero mi carrera en solitario en Cuba me fue muy bien. Y era cristiano. Y donde quiera que llegaba, llegó Coco, no. Él es religioso, como dicen allá. Sí. Pero me veían una gente normal y le hablaba a todo el mundo. Inclusive una vez me fueron a invitar a un programa de televisión que iban a hacer. El director me llamó y me dijo, quiero invitarte a un programa que se llamaba Es de los sueños que tú
tú tuviste y que no se han cumplido, y cómo cambiaron en otro sueño, cómo se transformaron en otra cosa. Sí. Chico, el único sueño que yo tengo es uno, que yo quisiera cantar una canción mía cristiana en un programa de televisión nacional, y yo no lo he logrado. Wow. Se empezó a reír y la productora de él que estaba al lado me dijo, ¿viste? Te dije que era lo que Coco Freeman te iba a pedir. Todo el mundo sabía, todo el panorama artístico, musical, de cultura y todo sabía que Coco Freeman era cristiano. Wow. Y empezaron a mirarme pensando que iba a ser una cosa de 2 o 3 días, de una semana, de 2 meses, y que yo volvería a ser el mismo que era, pero no fue así. El Señor me mantuvo, me sostuvo, y fui el primero que fui a la televisión cubana a cantar mi canción De ti salió el amor. Con una entrevista que fue con el desaparecido actor Molina, ¿cuál es su nombre? Enrique Molina. Enrique Molina, que fue quien me entrevistó. Y yo le dije, el sueño más grande que tengo yo es que mi música cristiana se conozca en mi país, que sepan que yo soy un compositor de canciones que hablan del amor de Dios y de la esperanza que hay en Dios. Qué tremendo. Y eso fue en televisión. Entonces el director me dijo que era muy simpatizante conmigo y con el evangelio, aunque no iba a ninguna iglesia. Sí. Me dijo, lo voy a grabar completo. Sí, tú sabes que cuando pases por el comité de censura, si dicen que no puede ir, pero por lo menos yo te lo voy a dar para que tú lo pongas en otro lado. ¿Ok? Muchacho, me fui yo de gira, vine de gira para acá, para Estados Unidos con mi ministerio, y estando aquí, me llama mi mujer y me dice, hoy van a poner el programa tuyo que grabaste hace como un mes. Pues pasó tiempo y digo, eso es que no lo van a poner. Y ya, me desconecté. Pero sí lo pusieron. El director del programa me dijo, fue muy simpático, me dijo, oye, todo el mundo se ha enterado, todos los técnicos, los camarógrafos, todo el que tiene con las luces, se ha enterado, todo el mundo, oye, Coco Freeman va a grabar una canción de Dios hoy. Y todo el mundo está a la expectativa, todo el mundo está esperando. Recuerdo que uno de los camarógrafos, un muchacho joven, me dijo, óigame, mi esposa es cristiana, mi esposa va a la iglesia bautista tal y tal, yo le dije que usted iba a grabar hoy, están orando por usted. El director me dijo, el que maneja la cabeza caliente, ¿sabes lo que es la cabeza caliente? El palo largo ese que tiene la cámara en la punta, que te firma arriba, eso estaba roto. Llevaba tiempo roto. Y el director le dijo, chico, ¿qué hace falta que si eso estuviera arreglado? Pues viene Coco Freeman, va a grabar una canción cristiana de él, ¿no? ¿De verdad que Coco Freeman viene y va a grabar eso? No, yo la voy a arreglar. Arreglaron la cabeza caliente el hombre para filmarla. Entonces fue una experiencia muy linda. Por eso te digo, empecé solo, dando testimonio, haciendo lo que Dios me dio para hacer, lo que tenía en mis manos. Y hoy en día veo que hay muchos cantantes en Cuba, varones y hembras, que se han entregado al evangelio. Sí, wow. Que quizás en aquel tiempo me criticaron, quizás en aquel tiempo me veían como un loco, está fanatizado, pero hoy son cristianos. Yo creo que yo estuve en ese camino. Claro, yo creo que ahí fue donde surgió cantando y contando. Exacto. Y diría yo que sembrando. Y sembrando. Porque empezaste con los temas que Dios te regalaba, empezaste a combinarlo con tu testimonio, con lo que Dios iba poniendo en tu corazón. Tengo una serie de discos. Ibas regando semillas por donde quieras, por todo el país. Es increíble cómo de momento, todos los años yo tenía que grabar un disco porque ya tenía canciones. Tengo varios discos. ¿Sí? Tengo varios discos cristianos. La mayoría son de mi autoría y otros discos que he hecho con los signos más antiguos, ¿no? Los signos antiguos de la iglesia, sí. que he hecho un trabajo con ellos y ahora terminé un disco que se llama Volvamos a Cantar Familia, que lo recomiendo. Sí. Que son himnos que no mueren, son himnos preciosos, están en todas las redes, ya. Lo pueden buscar. Fíjate que comenzaste a venir a los Estados Unidos y ahí estuviste yendo por acá a una iglesia acá, ibas de estado en estado, comenzaste a traer entonces tu ministerio y a recorrer los Estados Unidos. Es decir, que lo que comenzó en Cuba no se quedó allí, sino que incluso antes de venir y asentarte acá, ya había
un recorrido de Sí, Coco Freeman, cómo no. predicando la palabra, cantando la Sí. música que Dios le había regalado por acá, y ahí fue donde yo te conozco. Porque Exactamente. sé que en algún momento ya yo conocí al pastor Javier Álvarez, que le mandamos un saludo. No, Javier, Es de la familia, Javier un es un hombre hermano, especial. es un hermano. Sí, Vaya, no me hace falta la sangre para verlo como un hermano del corazón. lo sé, es parte de nuestra familia, ha sido una Exacto. gente que hemos Así querido mismo. mucho. Y así Javier me trajo a Coco Freeman, comenzamos esa relación preciosa. Comenzó a llegar la música de Coco a la radio cristiana de Exacto. Miami. Recuerdo aquellos temas como ese tema De que ti me... salió el amor, dicen que estoy Exacto. loco. El Sembrador. Sí. Levántate, Puerto Rico. Ah, sí, ese fue ya un poquito No, eso más fue un acá. poquito más acá, pero estoy Pero recordando todos esos temas, esos sí, La temas. Puerta, Juntos a Fundar, Juntos a Un fundar Grano de Arena. un grano de arena. No, déjeme decirle que yo, que en ese tiempo, cuando conozco a Coco, estaba conduciendo el programa de música tropical cristiana de aquí de la ciudad, en la 88.3 FM. Yo recibí esa música con tanto amor y tanta pasión, porque ya yo estaba acá, yo sabía lo que se vivía en Cuba, sabía que no era fácil para un artista de la calidad y del calibre de Coco entregarse a Cristo, comenzar a servirle, a hacer música. Y para mí era una satisfacción tan grande que me llegara música. Y cuando me empezó a llegar música de Coco, yo quedaba asombrado, porque además venía la música como el son que me gusta a mí, como la salsa que me gusta a mí, Claro. como la timba que me gusta a mí, como hasta cumbia hiciste, yo Sí, creo, por ahí. cómo no, sí, Y sí, yo decía, ¿verdad? mira qué bueno, porque esa era la música que de alguna forma complementaba aquel playlist que yo tenía, donde normalmente ponía la música de muchos puertorriqueños, dominicanos, colombianos, etcétera, Sí. pero no había un repertorio de música tropical cristiana Sí, cubana. cubana, Y tú fuiste sí. de los que llegó en esa etapa, igual que llegó Alabanza de C, que es parte de tu Exactamente, historia también, exactamente, cómo no. en ese tiempo. Y yo me sentía tan feliz. Porque disfrutaba muchísimo lo que estaba pasando en Cuba, lo que estaba pasando con la música cristiana en Cuba, y lo apoyaba. Esos muchachos de Alabanza de C eran los que me acompañaban en los Claro. discos, o sea, eran los que hicieron, grabaron en mis discos. Exacto. Daniel Carbonell. Abel también, ¿no? Sí, pero el músico y arreglista es Daniel. Daniel Carbonell, que es un arreglista para mí serio, serio. Él hizo un trabajo conmigo, varios de los discos que yo hice. Fue él el productor, el que hizo los arreglos y todo. Y esos muchachos de Alabanza, incluyendo las voces, eran los que grababan, eran los coros, eran los instrumentistas de mis discos. Y el que más tiempo se ha mantenido conmigo, al lado mío, como productor de casi toda la música mía cristiana, gran parte de ella es Fran Gonzalo, que tiene un ministerio maravilloso, que es un muchacho que también, bueno, me alegro que vino también para acá, porque sigue trabajando conmigo. Vino allá de Santa Clara aquí a Miami, y aquí vive, y aquí seguimos en contacto y seguimos trabajando juntos. Así que ha sido una experiencia. Mi ministerio ya, imagínate, desde el 2000 hasta acá, tiene ya 24 años. Wow. He trabajado con gente que estuvieron al lado mío desde el principio, pastores que recuerdo con mucho cariño, que abrieron sus puertas. Y ellos mismos hicieron que otros pastores fueran abriendo la puerta. El testimonio mío fue muy sonado en Cuba, y como estaba en un momento crucial de mi carrera, pues cuando anunciaban un concierto de Coco Freeman, qué sé yo, en cualquier lugar, yo iba a cualquier iglesia de cualquier parte de Cuba, lo mismo un campo que en una ciudad, que decían, viene Coco Freeman, se llenaba. O sea, tremendo. Aprovechamos esa ola de popularidad. O sea, que sí fue importante que yo fuera popular, porque atraía a muchas personas, y la gente del mundo iba a ver al cantante, a Coco Freeman. Sí. Pero cuando llegaban, se encontraban con la palabra del Señor, con mi testimonio, con esas canciones que tocaba corazones. Vi mucha gente llorando, quebrantada mientras yo cantaba, mientras contaba mi testimonio. Y al final, cuando hacíamos el llamado, muchísima gente venía al Señor. Y he tenido experiencias, muchas experiencias lindas, lindísimas, porque he llegado, por ejemplo, una vez llegué por segunda vez a la iglesia bautista del Cotorro. Una de las iglesias más antiguas allí, bautista. Ya había estado, hacía 5 años atrás había estado
había contado mi testimonio, aquello lleno. Y me invitan 5 años después por un aniversario, algo así, que fuera a hacer un concierto un sábado en la noche, y yo fui. Y cuando llegué, me recibió un hermano. Mi hermano, yo soy el hermano fulano, yo soy el administrador de la iglesia. El pastor me dijo que lo esperara. Te llegaba un poquito temprano para hacer el soundcheck y demás. Venga para acá, pase, me atendió el administrador de la iglesia, un líder ahí de la iglesia, y con otra señora que estaba ahí con él. Me pasaron por una oficina, tenían todo allí bien preparadito, me tenían unos refresquitos, unas merienditas, eso es para usted. Y que se va, yo fui con mi ayudante en aquel tiempo, que era el barbero. El barbero aquel se convirtió en mi ayudante, y iba conmigo donde quiera, y se encargaba de ayudarme en las cosas de mi ministerio que me eran más difíciles, ¿no? Cuadrar las cosas con los pastores, las cosas técnicas. Él canta con esto, él canta así, hace falta agua para ponerle, hace falta no sé qué. Todas esas cosas las manejaba José Iser. Y entonces yo me dedicaba a orar. Ahí después él se ponía a orar conmigo también antes de los conciertos. Y bueno, hicimos el concierto esa noche. El concierto fue tremendo. Mucha gente estaba, aquello estaba lleno. Muchacho, cuando termina, me dice el administrador de la iglesia, me dice: Coco, antes que usted se vaya, yo quiero contarle un testimonio. Cuando usted vino hace 5 años aquí, yo vi la multitud de lejos que llegaba a la calle, y yo decía: ¿qué pasa en la iglesia ahí? Y yo me fui acercando. Yo estaba borracho. Yo era un borracho perdido. Yo estaba borracho y llegué y pregunté: ¿qué está pasando aquí? Y me dijeron: no, Coco Freeman está cantando. Oh, Coco Freeman. Y me fui metiendo y fui subiendo porque estaba lleno. Y me coloqué en la parte final, en la puerta, en la entrada, en la esquinita, y me quedé ahí, ahí pude quedarme. Y ahí estuve con mi borrachera, que me quitaste la borrachera, porque yo me quedé mirándote y oyéndote. Y cuando al final tú hiciste el llamado, yo estaba quebrantado, yo estaba llorando. Y yo fui uno de los que pasó al frente. 5 años después, era un líder de Oh, tremendo. Y así he tenido muchísimas experiencias que si te cuento una hora no nos alcanza el tiempo. No, recuerdo que cuando tuve el privilegio de contar contigo para la canción Amor del Padre de Cubano Cristiano, sí, cómo no. cuando fuimos a grabar con Gerardito, el Ya, gran Gerardito. productor, ahí Gerardito, cuando ustedes se conectaron y comenzaron a hablar, resulta ser que a alguien que tú le habías predicado Sí, la palabra, Arrechea, se había convertido, había sido el que le predicó a Gerardito. Entonces, eso son cosas que pasan y son semillas que dejaste tú en el camino. Sí, exactamente. Por eso yo miro para atrás. Mira, una alegría grande que recibí los otros días, te lo contaba ahorita. Sí. Mi gran amigo Tony Calá, uno de los grandes cantantes de la música popular cubana. Nadie puede decir lo contrario. El gran Tony Calá en la música cubana. Y somos muy amigos, muy amigos. Somos como hermanos. Yo lo quiero mucho a él, a su esposa, a la china. Y por favor. Y me llama los otros días y me dice: te estoy llamando para darte una noticia porque sé que te vas a poner contento. Digo: ¿qué pasó? Y me dice: me entregué al Señor Jesucristo. Digo: ¿cómo así? Dice: sí, fui, hablé con el pastor de la iglesia, me invitaron, yo recibí a Cristo, ahora soy cristiano igual que tú, me dice. Oye usted. Y al otro día me volvió a llamar, y al otro día, y así mismo, hasta que me dijo: mañana vienen a llevarse todas estas cosas que hay aquí, se van a llevar, me van a botar todas estas cosas, y estoy yendo a la iglesia, me acuerdo de las conversaciones que tú tenías conmigo cuando estábamos cantando con NG, las conversaciones, las preguntas que yo te hacía. Así que fíjate, uno no se imagina que después de tantos años, esa persona, esa semilla que tú sembraste, a lo mejor sin querer, va a germinar. Así mismo. ¿Entiendes? Entonces son muchos los artistas hoy en día. Todos los días me llega una noticia nueva de: oye, ¿sabes quién se convirtió? El cantante o la cantante fulana. Sí, sí. Está Mónica Mesa, está esta muchacha que te dije ahorita que es sobrina de Mayito, Arlenis. Una serie de cantantes que no eran cristianos cuando me decían loco por ser cristiano, que hoy son locos también igual que yo, locos de Cristo. Y eso me da una alegría tremenda.
Así mismo, Coco. Y bueno, comenzaste a venir a los Estados Unidos en aquel tiempo, pero llega un momento en que decides ya asentarte en este país, vienes con tu familia. Cuando llegas a este país, vas hacia el norte, allá, Sí. ese norte frío que conocemos, Sí. allá por Pensilvania. No, por allá en New Jersey. En New Jersey. Sí. Y allí te asientas en esa primera etapa. Exacto. Pero me contabas ahí que en algún momento de Sí. esa historia acabado de llegar con la familia, comenzando acá, a pesar de que ya estabas de este lado, comenzaste un momento difícil de una crisis de nostalgia, Sí. de situaciones. La palabra correcta es depresión. Depresión. Empecé a deprimirme porque, mira, estaba sirviendo al Señor en una arista del ministerio que nunca había trabajado. Yo siempre he sido solo en mi ministerio, pero nunca me había desempeñado como pastor de la alabanza de una iglesia. Sí. Y bueno, llevaba 2 meses aquí en Miami y viene este pastor, amigo mío, Pedro Fernández. Había plantado una iglesia hacía 3 años, tenía un grupito de personas, se congregaban en una iglesia, en un templo bautista, una iglesia americana, que quedaban pocos viejitos. Entonces ellos se reunían, después que se reunían ellos en la mañana, se reunían a las 12 del día, el grupito. Y él está por aquí, por Miami, viene a verme, ya yo lo conocía las veces que yo había venido de visita. Me dice, ¿por qué no te vas conmigo para allá para que me ayudes? Yo no tengo música, no tengo nada, nosotros necesito ayuda tuya. Y mira, si te vas, pues nosotros te rentamos la casa, el apartamento, y te ayudamos con eso. Es lo que más podemos hacer. No puedo pagarte, lo único que puedo hacer es, figúrate, aquí uno no tiene dinero para rentar cuando uno llega. Exacto. ¿Me entiendes? Y yo le dije a mi esposa, nos vamos para New Jersey. Y mi esposa me siguió, me dijo, para donde tú quieras. Nos fuimos. Mi esposa empezó a trabajar en una peluquería, porque es peluquera, y yo en la iglesia. Y eso fue una experiencia muy linda. El Señor me usó, mi hermano, poderosamente, para no hacerte el cuento muy largo. Y los hermanos de la iglesia El Redentor, allá en Rahway, podrán dar fe de eso. Eran como 20 hermanos, a lo sumo 30, lo que había. Cuando yo me fui al año casi y medio, que vine de regreso a Miami, se congregaban más de 100 personas los domingos. Wow, tremendo. Y dejé un grupo de 10 músicos. Hasta el pastor americano tocaba con nosotros porque él era guitarrista. Yo quiero tocar y vino. 10 músicos dejé ahí. Ellos no tenían música. Wow, tremendo. Ya, eso es otra experiencia que llevaría tiempo. Y en esa etapa fue donde... Y esa fue una etapa donde empecé. Hiciste estas canciones. Fue muy linda en el servicio al Señor, pero... Profundo Amor se dice, porque yo no veo bien sí, aquí. Sí, Profundo Amor se llama. Ese disco... no me gusta decir es el más importante, pero es uno de los más importantes de mi disco. Son canciones que están en un ciclo de mi vida que precisamente es el ciclo del inmigrante que llega a un lugar desconocido, que no se queda aquí en Miami, que es donde está el calorcito, sí, la gente que uno conoce, la costumbre, pastelito guayaba, la croquetica, el café con leche. Me fui por un lugar donde hay muchas culturas juntas, donde en la iglesia donde yo estaba, el único que era cubano, los únicos era el pastor y yo, porque hasta la esposa del pastor era colombiana, o sea, peruano, chileno, costarricense, nicaragüense, en fin, de todas las nacionalidades. Y empecé a convivir con una serie de culturas que yo no había convivido. Había viajado mucho, pero una cosa es viajar y conocer a una gente hoy, y saludarlo y darte la espalda y irte a tener que vivir con ellos. Y aprendí muchas cosas y pasé también muchos insabores. Y yo sé que las costumbres de los lugares son diferentes. Nosotros los cubanos, no sé, terminamos el culto y es posible que tú o yo te diga o tú me digas, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Por qué no vamos a almorzar ahí? Exacto. Vámonos para el restaurancito este que está aquí en el Flagler y la no sé cuánto, que hay cocina, vamos para allá y tal. ¿Me entiendes? Oye, vamos a mi casa.
para que almuerce en mi casa, o vamos a tomar un café juntos, vamos a pasar por, ¿me entiendes? Y sí, el pastor sí lo hacía muchas veces, pero nadie más. No es por malo, es porque ellos no acostumbran a eso. Son diferentes culturas y eran excelentes, hermano. Yo me sentía muy bien mientras estaba allí. Cuando yo salía, iba para allá con aquel frío y aquella nieve, iba para mi apartamento, empezaba a extrañar y empezaba a sentir soledad. Empecé a sentir soledad. La soledad es algo que puede matarte o puede abrirte una puerta maravillosa. Yo cuando me di cuenta que me estaba como que empecé como que a deprimirme y la soledad empezó pues lo que hice fue orar. Recuerdo que hablé con un gran amigo mío, el pastor Rubén Ortiz, y me recomendó un par de libros de espiritualidad y demás, y eso me gusta leer mucho. Un señor que se llama Ansel Bloom y otros más, en definitiva. Leí dos libros muy importantes que cambiaron, me ayudaron, me dieron soporte en aquel momento. Y lo que hice fue que transformé la soledad en combustible. Y sí me hacía falta esa soledad. Me di cuenta que Dios requería eso de mí. Dios quería estar a solas conmigo. Había vivido muchos años de gira y moviéndome corriendo. Y corriendo. Y Dios quería que yo me quedara con Él, tranquilo. Y entonces me puse a orar. Tuve un tiempo de oración. La mayoría de las canciones de ese disco son experiencias personales. Wow. Experiencias que Dios me dio con Él en mi soledad. De hecho, hay una canción a la soledad. Se llama Mi Soledad o algo de eso. Y me di cuenta que hay un lugar que Ansel Brun le llama el sí mismo, que no es el yo, que es la parte egoísta del ser humano. El sí mismo está en la habitación que hay en aquel lugar donde solo pueden estar tú y Dios. Amén. Es donde nos refugiamos cuando nos hacen daño. Ahí es donde nos metemos. Ahí es donde el Espíritu de Dios opera en lo que queda del hombre original que Dios creó. Porque nos hemos ido deformando con el tiempo, con la historia y el pecado. Pero hay un pedacito ahí que él también la llama la patria interior. Esa es una tierra donde solamente entra en la intimidad Dios contigo. Tú mismo entras ahí, en lo profundo de ti. Es muy posible que ahí es donde está el trono de Dios. No está tan lejos. Sí. Entonces aprendí a tener esa comunicación solito, orando. Tuve experiencias con Dios. Oré mucho, salieron esas canciones. Por eso te digo que fue un ciclo en mi vida importante, donde Dios me usó, donde Dios me llevó a un lugar, a un desierto, con Él, y donde me dio esas canciones. Te recomiendo el disco y se lo recomiendo. Profundo Amor. Está en iTunes, el que lo quiera tener, pero lo recomiendo. ¿Dónde la audiencia, la gente, los seguidores, por decirlo de alguna forma, pueden conectarse con Coco Freeman? ¿En qué redes sociales? ¿En YouTube? Bueno, yo estoy en YouTube. Van a ver Coco Freeman. O sea, está conectado todo. Hay una en Facebook que se llama Coco Freeman Oficial. Y está otra que dice Coco Freeman. Por cualquiera de ellas se pueden conectar. Muchos de las invitaciones que recibo actualmente es por ahí, por las redes. Los pastores me escriben, los líderes, queremos que vengas por acá, además. Pero también ahí está mi música y ya mi música la estamos subiendo. Mi productor y yo, Fran Gonzalo, y yo, ya él me está subiendo toda mi música que no estaba en las redes. Sí. Está subiendo. Tengo que ponerme a hacer
una página nueva, ¿no? En YouTube o algo de eso. Un canal, como Sí, se dice. lo publiques todo, lo subas todo. Exacto, sí. Porque estoy queriendo arreglar todas mis cosas con el ministerio. Mi pasión ha sido cantar. Dios me ha usado mucho. He sido un cantante profesional por mucho tiempo. Aquí he hecho algunas cosas en el ámbito secular. Sí. Llevé las dos cosas durante un tiempo y Dios me usó en ese mundo. Te soy franco. Mucha gente me pregunta, ¿por qué tú no estás? Le soy franco. Te soy franco a ti y a los que nos van a ver. Ya no me llama la atención. No quiere decir que un día me llamen y haga algo que merezca la pena. Pero te soy franco, cada día que pasa siento más la necesidad de estar con Dios, de estar en esta parte. Y es mi pasión, es mi pasión. Mi gran pasión se llama Dios en mi vida. Dios en mi vida. Dios en mi familia. Hoy le cantas, cuentas y siembras. Así mismo, siembra, eso está Así bueno. mismo. Y fíjense que también por ahí que nos ven pastores, ministros de iglesia. Aquí está Coco Freeman. Usted ha disfrutado este testimonio, esta historia y cómo ya lleva más de 20 años dedicado a Dios, dándole la vuelta a ciudades, Sí. a iglesias y siempre sembrando una semilla en el corazón de la gente. ¿Cuál es el teléfono tuyo, Coco? Por si hay alguien por ahí. Mi teléfono es 786-970-4966. Otra vez. 786-970-4966. 786-970-4966. Y sí, mi querida familia, esto es Get Real con Gilbert Salazar. Espero que en este episodio también te hayamos abierto los ojos, te hayamos ubicado, te hayamos dicho ponte para la cosa y más que todo, ponte para Dios. Ya ves que en Dios todo es posible. Que si hoy podemos clamar y podemos orarle a alguien, es a Dios. Esa ha sido la historia de Coco, su testimonio y todo lo que ha sucedido con su vida. Le doy las gracias a Coco Freeman por haberme acompañado este día acá en este nuevo episodio. Gracias. Gracias a ti y a tu familia y a todo este tiempo que has compartido con nuestra audiencia. Gracias a ti, Gilberto. Gracias, mi amigo. Vuelvo a darte gracias. Te lo hice al principio y te lo repito. Gracias por tu buena amistad, por tu sencillez, por tu manera de acercarte, de buscarme. Ya son menos las personas que buscan a uno. No lo digo por malo ni por criticar, pero es así es la vida. Sí. Pero siempre quedan algunos que siguen pendientes de nosotros y que nos llaman, que nos buscan. Y eso yo lo agradezco inmensamente. No, gracias a Dios, gracias a ustedes y seguimos disfrutando de más episodios de Get Real con Gilbert Salazar. Chao. Lo recomiendo.